Bien, hermanos, son muy pocos, pero vamos a empezar porque yo entré un poco tarde también. Vamos a orar para empezar esta clase, nuestros viajes misioneros de Pablo. Y vamos a ver el tercer viaje y el tiempo después del tercer viaje, cuando Pablo hace defensa ante los judíos, ante gobernantes y reyes y va hasta Roma. Y al final vamos a recordarnos del proyecto y del curso intensivo que empieza el lunes con el hermano Daniel Hatfield. Eso cambiará nuestro horario de nuevo por las 2 semanas que vienen. Pero como dije, yo sé que ya en la segunda mitad del semestre, como alumno, uno ya siente más cansado, un poco más agobiado quizás, pero les animo a seguir adelante, a seguir dando de su mejor como para el Señor en todo. Pero también, cuando es posible, tomando un momento de descansar. A veces una pequeña siesta ayuda mucho cuando uno está agobiado con clases. Pero ya vamos a empezar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias por esta noche y esta oportunidad de seguir hablando de los viajes misioneros de Pablo y de los otros creyentes en Hechos que tú usaste para esparcir tu evangelio. Te pedimos que nos ayudes a aprender bien de su ejemplo y de entender lo que tú estabas haciendo por medio de él y lo que sigues haciendo por medio de él. Ayúdanos también como él ser fieles a obedecerte en nuestros llamados, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en la última clase, terminamos de hablar del segundo viaje misionero de Pablo. Y así que vamos a empezar ahora con el tercer viaje y ojalá terminarlo bien para poder también hablar de lo que leyeron para su tarea, que son los últimos capítulos del libro de Hechos, cuando vemos a Pablo poder defenderse ante muchos. Muy bien. Pero antes de empezar, voy a mostrarles mapas de los primeros 2 viajes para recordar brevemente que hemos visto ya. Ahí pueden ver. Este es el resumen o el mapa del primer viaje misionero de Pablo. Vemos cómo empezaron en Antioquía Bernabé y Pablo. Ahí estaban enseñando antes de salir. Y allí es donde Dios, en Hechos 13, dijo a los líderes de la iglesia que aparten a Bernabé y Pablo para la obra que les había encomendado. Y a ver, ellos bajan a Chipre, pasan por Salamina, y vemos que a veces dice van predicando, pero no cuentan todas las historias. No escuchamos todo lo que pasó. Pero llegan a Pafos. Si alguien puede recordarnos qué pasa en Pafos, ¿quién conocemos allí? Si quieren recordar, pueden sacar sus tareas o encontrar en Hechos 13. Allí es cuando él tiene una confrontación, ¿no? Cuando alguien que impedía que el procónsul Sergio Pablo reciba el evangelio, entonces este mago Elimas, ¿no? O Bar Sí, Jesús, se le sí, y oponía. los nombres. Uh-huh. Sí, entonces él se le oponía, entonces Pablo hace un prodigio ahí, le deja ciego, entonces se reafirma la fe de este varón y entonces escucha el evangelio. Entonces ese Sí. acontecimiento se relata ahí en Pafos. Sí, así es. Vemos, como dijo el hermano Ever, el mago, dice en algunas traducciones,
Bar Jesús o Elimas, y esa confrontación con Pablo y que muchos creen. Así que les animo si no recuerdan lo que pasa en cada lugar, ir tomando apuntes. En la próxima clase, antes de hablar del capítulo que van a leer, vamos a hacer un repaso de todos los viajes, en que voy a hacerles preguntas como un tipo de prueba oral acerca de qué pasa en los diferentes lugares. Así que por favor, vayan recordando bien lo que pasa. Y ellos suben por Perge y llegan a Antioquía de Pisidia. Y eso es lo que vemos ahí. ¿Y qué pasa en Antioquía de Pisidia? Vemos que entran a la sinagoga y ahí vemos el primer discurso de Pablo con los judíos en una sinagoga. Y el discurso es largo, es la mayoría del capítulo 13. Pero alguien puede resumirnos qué básicamente les dice, les habla, de qué les habla Pablo. Les habla acerca del cumplimiento de la promesa en la llegada de Cristo Jesús como el Mesías. Eso finalmente presenta, hermana. Sí, exacto. Es largo el discurso, pero básicamente habla de la historia de los judíos, sus antepasados y como todo dirigía hacia Jesús y presenta a Jesús, como dice el hermano, como el Mesías esperado. Entonces, eso es importante. Vemos en Antioquía, pensamos Antioquía de Pisidia y recordamos el discurso, el primer gran discurso de Pablo ante hermanos judíos. Y después dice que baja a Iconio y no habla mucho ahí, pero de lo que hacían, pero en el capítulo 14, ahí lo vemos, que los judíos llegan, los judíos que se habían enojado en Antioquía, van siguiéndolos y llega a Iconio y ahí empiezan a causar problemas y los persiguen de ciudad en ciudad. Y bajan a Listra y alguien recuerda algo de qué pasa en Listra. A ver, vamos a ver si alguien que no haya hablado todavía puede recordar. Y estamos en Hechos 14, empezando en el versículo 8. Y ahí podemos ver lo que pasó en Listra. Al llegar Pablo a Listra, sanó a un hombre que era cojo de nacimiento. Sí. Entonces, al sanar, todos como que decían de que ellos dos eran dioses y querían adorarlos, pero Pablo dijo, no, no, a nosotros no nos adoren, sino el único Dios que merece toda la adoración, y les comienza a contar acerca de Dios. Exacto. Gracias, Alexa. Vemos que no hay sinagoga, así que Pablo y Bernabé llegan ante personas de otra cultura y ellos ni hablan mucho griego. Dice que usan su lengua o su idioma de Licaonia. Pero como dijo la hermana Alexa, por ver los señales, la gente piensa que son dioses. Pero Pablo usa esa oportunidad para decirles que no lo son y que hay un Dios verdadero. Pero vemos que los judíos de Antioquía y de Iconio llegan a Listra y causan más problemas. Y eso es cuando ellos van a Derbe y después van volviendo hasta llegar a Antioquía. Así que en el primer viaje recordamos más lo que pasa en Pafos, en Antioquía de Pisidia y en Listra. Recordando que desde aquí en Antioquía, los judíos que no están de acuerdo van persiguiéndolos, causando alborotos. Creo que eso es un gran tema en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Alborotos que lo sigan, aunque él no los causa, lo van siguiendo, pobrecito. Muy bien, entonces, vamos ahora a ver el segundo viaje,
que es un poco más largo. Y creo que no les he mandado estos mapas todavía. Si no les he mandado, puedo mandarles para que los tengan también. Muy bien. Entonces, después del primer viaje, en Hechos 15, ¿qué pasa en Hechos 15? Que no es viaje, sino que bajan a Jerusalén para algo. Alguien que no sea Alexa ni Ever. ¿Qué pasa? ¿Qué recordamos como el gran acontecimiento en Hechos 15? Hubo una contienda entre los discípulos por el tema de la circuncisión. Ajá, exacto. Vemos que un partido, los creyentes judíos, están llegando a Antioquía queriendo que los creyentes gentiles se circunciden. Y como no están de acuerdo Pablo y Bernabé, bajan a Jerusalén para un concilio con los líderes de los creyentes judíos. Así que cuando piensan en Hechos 15 es el capítulo donde vemos el concilio. Y llegan a un acuerdo, recordando que ningún acto que hacemos nos salva sino la fe en Jesucristo. Y ya habían visto a los gentiles con evidencia de que ellos también habían recibido el Espíritu Santo. Así que ya deciden no imponerles otras cosas, sino recomendarles que se abstengan de algunas cosas por su testimonio y por la paz con los hermanos creyentes que son judíos. Muy bien, entonces Hechos 15, recordamos el concilio. Y de allí, al final del 15, vemos el desacuerdo entre Bernabé y Pablo y que se separan y Pablo empieza, y los dos siguen en sus viajes misioneros. Y en este segundo viaje, empieza en Jerusalén porque recordamos que estaban en el concilio. Suben a Antioquía y pasan por Asia. Dice que pasan por Asia consolidando las iglesias, pero aquí este mapa pasa por cada punto. No sabemos exactamente porque no dice las ciudades, pero esa es la idea. Como dice que él pasa por Asia consolidando las iglesias del primer viaje, asumen que él habrá tocado esos puntos. Ellos llegan a Troas después de que el Espíritu Santo les impide de ir a Bitinia y ir hacia otros lugares. Y en Troas, no sé si alguien recuerda, no lo destacamos mucho en la última clase, pero ahí están, el Espíritu les ha impedido de ir hacia donde iban y querían saber a dónde ir. ¿Y alguien recuerda qué pasa? ¿Cómo es que el Señor les da una dirección para dónde ir después? Esto está en Hechos 16, en los versículos 6 a 10. ¿Alguien recuerda Dios usa algo le da algo a Pablo para que puedan saber a dónde ir? Le da en una visión le hace ver, hermano, para que vaya a Macedonia. Sí, exacto. Le da una visión de un hombre que dice, vengan y ayuden. Excelente. Entonces, vemos que Pablo ha pasado consolidando las iglesias. Se me olvidó mencionar que recogió a Timoteo en Listra para ayudarle como acompañante. El Espíritu Santo, no sabemos por qué, pero les impide de ir hacia donde pensaban ir. Y creo que eso es algo que nos recuerda que a veces cuando cierra una puerta y Dios nos dirige por otro lugar, Él hace grandes cosas. Muchas veces por medio de puertas cerradas, Dios, como dicen, Dios abre otras puertas, pero en este caso vemos qué es lo que Dios hace, porque de ahí
suben y dice que pasan por Samotracia y Neápolis, aunque no dice lo que realmente, mucho de lo que hacen allí, pero llegan a Filipos. Y sabemos que hay una gran cosecha para el Señor en Filipos y Dios establece una iglesia fiel que va a ayudar en la obra misionera. ¿Y quién vemos en Filipos? ¿Pueden recordar de las personas recordables que vemos en Filipos? En Filipos se conocen con Lidia, Sí, que eran exacto. mujeres. Ujú. Que era una vendedora de púrpura, dice la palabra, ¿no? Que fue bautizada por ellos. Sí, muy bien. Vemos a Lidia y A la Pablo. muchacha divina también, Ujú, sí. la muchacha divina, ¿no? Ujú, Que Pablo le sacó el espíritu que tenía ella, ¿no? sí. Y después sus dueños de la muchacha empiezan un alboroto y Pablo y Silas están echados a la cárcel, ¿no? ¿Y quién Sí, conocemos allí? ¿A quién al, conocemos? al carcelero, ¿no? Sí, exacto, Sí. exacto. Así que vemos que mucho pasa en Filipos, pero es el principio de una iglesia fuerte para el Señor. Aunque no había sinagoga, vemos que hay muchos que conocen al Señor, que probablemente son todos o la mayoría gentiles. Entonces, en este segundo viaje, recordamos a Timoteo, recogido en Listra, Troas, donde reciben la visión del hombre macedonio, Filipos, donde conocemos a Lidia, la jovencita que tenía espíritu de adivinación, y al carcelero. Bajan por Anfípolis y Apolonia y llegan a Tesalónica. Y recordamos las diferencias entre Tesalónica y Berea. ¿Alguien recuerda qué son algunas diferencias entre cómo los judíos reciben a Pablo en Tesalónica y Berea? Hermana, buenas Sí. tardes. Buenas tardes, hermano. O Sí, sí, buenos días para noches. usted, ¿no? Ah, ya, sí, días también. Sí. Sí, sí, creo que estamos, ya, sí, estamos en el segundo viaje, ¿no? Sí, en La Tesalónica y Berea. diferencia es que los hermanos de Berea, bueno, los de Tesalónica, cuando escucharon, algunos creyeron y como la protesta de los que no querían creer o escuchar lo que decía Pablo. Y en cambio, en Berea, antes de tomar un juicio de esa manera, ellos lo que fueron es ir a las escrituras para poder corroborar lo que Pablo había dicho. Mm. Sí, exacto. Gracias, hermano. Sí que vemos esas diferencias. Y es bueno, como mencionó el hermano Raí, no es que nadie cree. Cuando hay un alboroto, no es que nadie cree. Hay judíos que creen, gentiles también. Y ustedes que van a hacer sus proyectos sobre la primera y segunda de Tesalonicenses, van a ver una iglesia que Pablo mentorea. Pero Pablo también habla de sus tribulaciones, ¿no? Y podemos pensar, aparte de esas tribulaciones, son los mismos judíos que están en contra de ellos. Pero eso vemos en Tesalónica y Berea esas dos diferentes respuestas al Evangelio, al mensaje de Pablo, y Pablo baja a Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? Aquí recordamos que Pablo cita a unos poetas, ¿no? Pero ¿qué es el contexto ahí? En Atenas el espíritu de Pablo dice que se enardecía al mirar que toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Entonces, él aprovecha una circunstancia para hablarles acerca del Dios desconocido y da un discurso, uno de los más elocuentes allí en el Areópago, ¿no? Entonces, pero los resultados de conversión son confrontados por unos sabios intelectuales del lugar y no tiene mucho éxito ganando personas para Cristo, ¿no? Pero sí algunos creyeron también y se mencionan algunos, tampoco se funda una iglesia en el lugar. Sí, muy bien, gracias hermano. Así que vemos aquí
el ejemplo más usado de Pablo hablando con gentiles, no con judíos, sino con gentiles y presentando el evangelio, usando un mensaje que muestra que él usa ejemplos de su cultura y respeta a su cultura también al compartir el evangelio de una manera relevante y entendible por ellos. Muy bien, eso recordamos en Atenas, ese discurso de Pablo hablando de los dioses de ellos y hasta, como dijo el hermano Ever, el dios desconocido, porque tenían una estatua hasta a un dios desconocido. A ver, hermano Julio, ¿tenía un comentario? Sí, que justamente, hermano, buenas noches primero, los hermanos también. Yo creo que la determinante, según ese lugar, fue con la discusión con los filósofos, fue el tema de la resurrección. Es ahí donde vemos que como que algunos creen, otros no, ¿no? Bueno, Sí. aparentemente la mayoría no cree, ¿no? Justamente producto quizás de esa intelectualidad que tenían para pensar mucho las cosas o razonarlas, ¿no? Sí. Era lo que quería aportar. Sí, excelente punto, hermano. Y eso vemos en este caso con estas personas griegas y también ante los saduceos más adelante. Vamos a ver que Pablo está hablando y todos están ahí fijados, pero él menciona algo que va en contra de lo que creen, que es la resurrección de los muertos, y es como que ya se apagan sus mentes para escucharlo, ¿no? Y creo que nos muestra cómo algo que creemos nos puede cegar hacia la verdad, ¿no? Y así que buen punto, hermano. Podemos recordar eso, que siempre es eso, que cuando habla de la resurrección de los muertos, eso es un tropiezo para muchos, porque no creían en eso. Los epicúreos, los estoicos y también la secta de los judíos, los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Muy bien, entonces de ahí baja a Corinto. ¿Y a quién conocimos en Corinto? Unos compañeros de Pablo. Hermano, ahí conocimos a Aquila y a Priscila. Sí, gracias, Que eran hermano. Aquila y fabricantes de Priscila. cartas. Disculpe, hermano, ¿qué más dijo? Que eran fabricantes de tiendas, ¿no? Ahí Pablo los conoció y entonces pusieron a fabricar con Pablo para solventar su ministerio, a fabricar tiendas. Sí, exacto. Y ellos conocen a un joven. ¿Quién es este joven que predicaba con exactitud? Apolo. Polo. Sí, exacto. Conocen a Apolo, a Apolos, depende de la traducción que uno lee, le dicen Apolo, Apolos. Y vemos que Apolos predicaba acerca de Cristo, porque Juan el Bautista había predicado acerca de Cristo. Y parece que él ya sabía que Cristo había venido, pero solo sabía hasta el bautismo de Juan, ¿no? Así que había todavía conocimiento que le faltaba. Y creo que eso es un excelente ejemplo que nos muestra que el Evangelio ya estaba llegando a estos lugares. Dios ya estaba haciendo expandir su Evangelio por medio de los judíos que llegaban a Pentecostés y llegaban para las fiestas hasta Jerusalén, como vemos en Hechos 2. Probablemente judíos que habían estado allí llevan noticias, ¿no?, a sus pueblos. Y vemos que las noticias de Jesús han llegado en muchos lugares, pero no siempre todo el conocimiento correcto. Y Dios usa a Pablo y aquí a Priscila y Aquila también a orientar y a completar el conocimiento. Y vemos que baja a Cencrea y allí no lo destacamos la última vez, pero menciona que él cumple con un voto que él había hecho. Dice que se rapa la cabeza y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero vemos como Pablo sigue cumpliendo con las promesas que él ha hecho ante Dios como judío. Y de ahí pasa por Éfeso, ellos le ruegan quedarse, dice que no puede y que va a volver. Y ahí vuelve hasta Cesarea y Jerusalén.
Así que vemos aquí en este segundo viaje que hay muchos lugares por los cuales pasa en donde no realmente vemos lo que pasó ahí. Pero sabemos que ellos nunca dejan de predicar. Pero en este segundo viaje recordamos que Él consolida a las iglesias establecidas, recoge a Timoteo en Listra, aunque están impedidos de ir hacia el norte, Dios les dirige en Troas por una visión para ir hacia Macedonia, que todo esto es Macedonia. Y en Filipos conocemos a Lidia, la joven con el espíritu de adivinación, el carcelero, que también cree en Cristo. Bajamos en Tesalónica y Berea, vemos diferentes respuestas de los judíos al evangelio. En Atenas vemos ese famoso discurso de Pablo que les presenta el evangelio de una manera culturalmente apropiada. Y como mencionó el hermano Ever, vemos también la compasión de Pablo por querer ver a todos conocer a Cristo, porque dice que le arde ver la idolatría en este lugar. Y no sé si ustedes han sentido eso cuando ven quizás pasar un desfile para el Señor de los Milagros o para la Virgen de la Puerta. A veces yo no me crié aquí, así que no es normal para mí todavía ver todas esas cosas en las calles, ¿no? Pero cada vez que lo veo pasar y veo a la gente dedicando sus vidas a estas cosas, uno siente ese ardor que Pablo también sentía, ¿no? De que están creyendo en mentiras, ¿no? Y no en el único Dios verdadero. Y hace que uno quiera hablar aún más, ¿no? Y baja a Corinto, donde conoce a Priscila, Aquila y Apolos. Cencrea, donde cumple con un voto al Señor. Éfeso, donde les dice que va a volver. Y termina el viaje. Muy bien. Así que vamos repasando para que ustedes puedan tener todo concretizado en sus cabezas. Yo quiero que todos, al llegar a la próxima clase, aun si tienen que ver este video de nuevo, cuando hago estas mismas preguntas, quiero que todos puedan responder. Decir, sí, hermana, esto pasó en Listra, eso pasó en Filipos. ¿Ya? Ahora llegamos al tercer viaje. Y eso, yo sé que esa tarea la hicieron la semana pasada, pero pido que saquen sus apuntes acerca del tercer viaje misionero de Pablo, empezando en Hechos 18, 23. Y, a ver, para los que no tienen en físico, esa tarea les puedo poner las preguntas, la tarea para ver. Muy bien, aquí pueden ver, ojalá tengan su tarea, pero ahí pueden seguir con las preguntas. Muy bien, entonces vemos como ya dijimos que al principio y al final de cada viaje menciona algo de que Pablo va para animar a los hermanos de las iglesias o consolida a los hermanos de las iglesias. Y vemos en Hechos 18, 23. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Qué dice en Hechos 23? Dice que va confirmando a todos los discípulos de las diferentes ciudades a las que ya había ido. Sí, exacto. Va animándolos. ¿Y qué nos enseña esto acerca del modelo misionero de Pablo? Yo había colocado, hermana, esto me enseña, dice, la importancia del amor y el compañerismo entre hermanos que busca el crecimiento espiritual, velando por ellos en oración y, bueno, en este caso, procurando visitarlos para saber cuáles eran sus necesidades y cómo es que Pablo podía tal vez ayudarles, ¿no?
Sí. Y aún más fácil ahora en nuestros tiempos, ¿no? Que podemos comunicarnos con las personas acá en la misión. Muy bien, gracias hermano. Y vemos que en toda esta zona, en Galacia y Frigia, recuerden que eso es lo que era Asia, donde vemos Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Y allí recordamos que los judíos estaban creando alborotos. Así que podemos imaginar que al salir Pablo, eso no significa que ya no había ningún problema para los creyentes, ¿no? Así que vemos que su ánimo también, como vemos en sus cartas, muchas veces es también para animarlos a perseverar por lo que está pasando a su alrededor. Y también para consolidarlos. Cuando dice eso, imaginamos que está también ayudándolos a recordar las doctrinas principales, ¿no? Y como dice el hermano Raí, viendo sus necesidades. Y cuántas veces necesitamos eso, ¿no? Cuántas veces, y creo que aunque algunos no están de acuerdo con hacerse parte de cierta denominación o cierta asociación, vemos que cuando hay denominaciones y asociaciones de iglesias, eso es parte de la idea, tener esa red y esa comunidad en que podemos animarnos, quizás hasta corregirnos para no estar aislados. Y vemos algo de eso en Pablo, no de crear asociaciones necesariamente, sino de siempre buscar para animar, para consolidar, para ayudar a perseverar y también a corregir. Y vemos que ya hemos hablado de Apolos en la última clase, así que vamos a seguir. Y hemos visto Priscila y Aquila, esos que vienen a su costado y lo ayudan a completar su conocimiento acerca de Cristo. Y me anima mucho la actitud de Apolos, que él ya estaba predicando, lo que sabía estaba predicando. Y cuando le explican más, él dice, ya, voy a Éfeso para predicar. Y ellos le mandan con recomendaciones a la iglesia. Vemos ahí ese mismo trabajo que Bernabé hizo con Pablo, Priscila y Aquila haciendo con Apolos. Y dice aquí, Pablo pasa mucho tiempo en Éfeso, un mínimo de 2 años. Vamos a verlo parte por parte. Vuelva a leer Hechos 19, 1 a 7. ¿Qué pasa aquí? A ver, hermana Alexa, ¿puede recordarnos qué pasa en Hechos 19, 1 a 7? Bueno, llega Pablo a Éfeso y les pregunta que si ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, a lo que ellos le responden que solamente habían recibido el bautismo de Juan, que era el que perdonaba los pecados. Entonces ora por ellos y el Espíritu Santo desciende. ¿Y reciben al Espíritu Santo los hermanos de ahí? Muy bien, gracias, hermana. Y aquí había algo para leer. Y en esos textos que les dejé, ¿qué aprendemos acerca de las diferencias entre Juan el Bautista y Jesús y sus 2 bautismos? A ver, hermano Dani, ¿nos podría compartir un poco de qué aprendemos ahí? Va a estar ahí en el 19, capítulo 19, ¿no? Sí, en el 19. Y aquí, si tiene ahí su tarea del tercer viaje misionero, al final de la primera hoja, la primera página, vemos que les pedí leer esos textos en Mateo, Juan y Hechos, que nos enseñan algo acerca de cómo era el bautismo de Juan y cómo era el bautismo de Jesús. ¿Qué aprendemos aquí?
Muy bien. ¿Alguien que tiene una respuesta para eso o que recuerda qué aprendemos en estos textos acerca de Juan el Bautista y Jesús? Las diferencias. Yo he puesto, buenas noches hermana, Buenas a ver, no noches. sé, quizás entendí mal. Yo he puesto que Juan el Bautista bautizó a cada hombre y mujer para arrepentimiento de los pecados, Sí, esperando la venida del Mesías. exacto. Y Jesús bautizó, digamos, el bautismo de Jesús fue con el Espíritu Santo, Ujú. ¿no? Jesús nos dejó un bautismo, no, digamos, todos nos vamos a bautizar, pero el bautismo del Espíritu Santo para recibir dones, para recibir lenguas, en ese entonces también, pues, ¿no? Para recibir la presencia de Dios, ¿no? Que era muy diferente a Juan. Juan era, digamos, una forma simbólica y con Jesús fue una forma ya de confirmación del Espíritu Santo. Muy bien, hermano. Sí, lo del hermano, lo que hacía Juan el Bautista era un llamado a arrepentirse, porque el pueblo judío se había alejado en su corazón de Dios, ¿no? Y vemos que, como dijo el hermano Leoncio, que era para que la gente se concientice de que tenían que arrepentirse. Y él que se bautizaba estaba diciendo, Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho. Pero sabemos que el bautismo de Juan el Bautista no podía salvar. En vez de salvar, solo podía señalar que ya venía el Mesías, que iba a ser su salvación. Pero dice que Jesús, al contrario, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y creo que a veces entendemos eso como el hermano Leoncio ha dicho, que eso habla de los dones espirituales. Y aunque el Espíritu Santo es quien nos da los dones espirituales, lo que realmente está hablando aquí es que el bautismo con el Espíritu Santo es el bautismo para la salvación. Ya no estamos hablando de agua, sino de que cuando aceptamos a Cristo, se habla en el Nuevo Testamento que somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Y somos sellados por el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo que salva, ese bautismo espiritual que Cristo nos da. Y habla de fuego porque lo que Juan el Bautista hacía no podía realmente purificar el corazón. Solo podía hacer que la gente se concientice y venga a decir, Señor, me arrepiento. Pero cuando Jesús nos salva, cuando vamos a Él para ese bautismo del Espíritu Santo, fuego en la palabra de Dios, cuando se habla de fuego, se habla de purificación. Así que mientras Juan el Bautista no podía purificarnos, solo podía dirigirnos hacia el que nos puede purificar. Pero Jesús, al venir, Él es quien nos puede purificar. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús y someternos a Él, recibimos su Espíritu Santo y también que es la garantía de nuestra salvación y somos purificados por Él. A eso es la imagen de fuego, de que el pecado que nos ensuciaba ya está purificado por el fuego del Señor, ¿no? Así que creo que es muy hermoso ver esas diferencias, que nosotros solo podemos hacer lo mismo que hacía Juan el Bautista, llamar a la gente a arrepentirse y señalar hacia Jesús. Sino Jesús es quien nos puede dar la misma salvación de Dios, el mismo Espíritu Santo, y purificarnos como con fuego. Y como mencionó el hermano Leoncio, cuando recibimos el Espíritu Santo, sabemos que Él también nos da dones espirituales para servir a Dios. Muy bien. Entonces, seguimos, y aquí es un poco largo este comentario, pero creo que el hermano Raí mencionó esto. No sé si nos podría resumir, hermano Raí, qué dice esta parte en la tarea. Hablando de los diferentes momentos cuando vemos un grupo recibir el Espíritu Santo en Hechos. Ya, acá está. Que Dios permitió a Pedro.
porque ellos tenían una evidencia cultural, histórica y espiritual con los gentiles, y muchos y estaban presentes en Pablo, fue común ver que alguien no judío podría venir a ser parte del pueblo de Dios y ser llamados. Pues de esta manera ellos podían ver y ser testigos, rompe cualquier barrera de diferencia para llevar a cabo cumplimiento de la palabra, lo cual es motivo de continuar con la predicación. Y si ellos querían negar, pues ustedes podían refutar con una experiencia por ellos mismos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, se cortaba un poco, pero lo que escuché era que pues vemos a Pedro como en el día de Pentecostés, en Hechos 2, viendo el Espíritu Santo caer sobre un gran grupo de judíos, ¿no? Y vemos a ellos poder hablar en lenguas para que todos puedan entender lo que Dios ha hecho, ¿no? Y después vemos en Hechos 8, un grupo de samaritanos ha creído, pero no había recibido el Espíritu Santo. Y Pedro y Juan llegan, y ellos, creo que ahí se imponen las manos, oren por ellos, y reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Así que vemos que los samaritanos, el otro grupo en el Hechos 1:8, lo que Jesús declaraba en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, Pedro y Juan pueden como ser testigos de que ellos también están recibiendo el Espíritu Santo. Ellos han creído y Dios les está dando de su Espíritu. Y vemos en Hechos 10 que Pedro con Cornelio ve al primer gran grupo de gentiles a su vista también recibir el Espíritu Santo. Y vemos aquí, aunque ya hay como simbólicamente este grupo con Cornelio de los gentiles que han recibido el Espíritu Santo, vemos acá otro grupo con Pablo que no tenía todo el conocimiento y aquí recibe, cuando Pablo ora por ellos, el Espíritu Santo. Y muchos han visto estos textos y han sacado doctrinas diciendo cosas como uno tiene que imponer las manos sobre alguien para que reciban el Espíritu Santo, o uno tiene que orar por un creyente para que reciba el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dirán a su respuesta a esta pregunta? Hoy en día es necesario orar por nuevos creyentes para que reciban el Espíritu Santo. A ver, hermana Jane, ¿podría responder a esta pregunta? Sí, hermana, bueno, yo creo que en estos momentos sí es bueno orar por los nuevos creyentes, porque ellos como están recién, están su vida es un poco frágil y necesitan de ayuda tanto en oración para ser animados, para que ellos sigan adelante y que el Espíritu Santo los siga fortaleciendo, ¿no?, en su vida espiritual. Ok, estoy de acuerdo con eso, pero es... la pregunta realmente habla de que ¿recibirá un nuevo creyente el Espíritu Santo si no oramos por ellos? Es falso, hermanita. No necesitamos ya orar para que reciban el Espíritu Santo. Una persona cuando cree en Cristo Jesús verdaderamente nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo. Ok. Pues esto es un ejemplo. Gracias, hermano. Y esto es un ejemplo de algo que queremos tomar pausa al interpretarlo. Antes de decir, oh, wow, vemos que ellos no creyeron, pero no recibieron el Espíritu Santo. Y antes de preocuparnos para que eso está pasando con todos, nosotros podemos pensar, pues, ¿qué estaba pasando en este contexto? Vemos que Dios, como dijo el hermano Ray, Dios está queriendo que los apóstoles, los líderes que están a cargo de la iglesia, que ellos vean con sus propios ojos, mira, yo estoy dando mi aprobación, yo estoy haciendo llegar mi evangelio hasta todo el mundo.
Y como vimos en el concilio, en Hechos 15, Pedro pudo ponerse de pie ante los hermanos y decir, mira, lo he visto con mis propios ojos. Hay evidencias que los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. Era algo, como dijo el hermano Ray, que iba a ser difícil para muchos de los judíos creer. Lo hemos visto y lo vamos a ver. Cuando Pablo menciona que él predica a los gentiles, eso es cuando muchos de los judíos empiezan a alborotarse. Así que vemos que Dios estaba cumpliendo con un propósito especial. Y aunque no podemos decir que Él no puede obrar de la misma manera hoy en día, no queremos ir y decir, pues así es en cada caso, porque estos fueron casos especiales y no vemos eso en las enseñanzas de Cristo ni en las enseñanzas de los apóstoles en las cartas. No vemos una indicación de que para que alguien reciba el Espíritu Santo, los apóstoles tienen que orar por él o tienen que poner las manos. No vemos eso como una enseñanza acerca de la salvación y como recibir el Espíritu Santo. Pero, hermana. Sí, a ver, hermano Leoncio. Sí, disculpe. Yo había puesto sí y no, si me permite. Yeah. No, porque no es bíblico que se tenga que poner las manos en oración para que recibamos el Espíritu Santo, ya que es voluntad de Dios si lo hace o no, o con quién, ¿no? Y sí podríamos orar para que tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo, que es diferente. Yeah. Sí, como dijo la hermana Jane, vemos que cuando uno recibe a Cristo, necesita de nuestras oraciones, ¿no? Porque es el principio de su vida con Cristo. Y a ver, fue hermano Daniel, creo que hizo un comentario. Profesora, buenas noches. Sí, Buenas noches. con el tema esto de imponer las manos, que pues como dicen, se ha hecho como una forma, una doctrina ahora. Algunos dicen de que imponiendo las manos recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es algo que, bueno, no sé si estará bien bíblicamente, yo estoy todavía aprendiendo, pero he escuchado mucho eso y yo también he creído mucho antes de estas cosas, ¿no? Pero no sé hasta qué punto yo pienso de que el Espíritu Santo mora en ti desde que uno recibe a Jesús en su corazón, ¿no? Cuando uno ya acepta al Señor. Pero hay muchos, ahora esto que dicen, ¿no? Esté bautizado por el Espíritu Santo y ponen las manos, ¿no? Porque eso es lo que mucho se usa eso, ¿no? O recibe la unción a través, como dicen, ¿no? Sí. Buen punto, hermano. Buen punto, hermano. Y algo que quería destacar es que esto pasa específicamente en casos donde hay grandes grupos conociendo a Cristo que están dentro de esas categorías que Cristo menciona en Hechos 1:8. Cuando Cristo dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Así que vemos que Dios confirma que su evangelio está expandiendo a esos grupos y vemos a estos, Lucas menciona grandes grupos de estas personas en estos textos que menciona acá, recibiendo al Espíritu Santo. Pero por medio de la, pues y a veces es por medio de la ayuda de los apóstoles. Pero creo que lo que tenemos que tener cuidado es hacer de eso una doctrina normativa. Eso significa decir, eso es regla para todos. Porque al leer a Hechos, vemos a otros que creen y nunca menciona que alguien se impuso las manos sobre ellos y nunca menciona que alguien oró por ellos para recibir el Espíritu Santo. Solo lo vemos con estos 4 grupos, pues con 3 de estos grupos, que había como una necesidad de una ayuda ahí. Así que por eso muchos también dicen que
no hay fundamento para esa doctrina porque no lo vemos en los otros casos. No vemos eso con Lidia, no vemos eso con el carcelero, no vemos eso con Apolos, no vemos que dice que hubo alguna intermediación por parte de los otros creyentes para que ellos reciban el Espíritu Santo. Solo lo vemos en esos casos especiales. Y, Hermana, ¿puedo participar? sí, hermano. En Hebreo se menciona acerca de la doctrina del Espíritu Santo. La imposición de manos se menciona repetidas veces en la Biblia, ¿no? Como doctrina, pero no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Recibimos el Espíritu Santo por fe en el momento que creemos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Como dice Corintios 6:17, el que se une a Dios, un espíritu es con él. Estamos unidos a Jesucristo. Lo otro es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, y ahí hay dos tipos de creencia entre las iglesias de la renovación carismática, sí, o de la tercera ola, o las iglesias de la santidad que empezaron después de la Reforma Protestante a las finales del siglo XVII, del siglo XVIII, y hasta ahora permanecen. Ahora, la mayor popularidad en el mundo tiene lo segundo, el bautismo del Espíritu Santo, como una segunda experiencia, ¿no? Que son ahora el 65% del cristianismo protestante en el mundo, según cifras del Concilio Misionero Mundial, ¿no? Entonces, son dos doctrinas diferentes que no se pueden agotar en una clase como esta. Sí. Si hay suficiente material, y sería una responsabilidad de cada uno. Yo creo lo segundo, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. Después de esa experiencia es que el Señor me ha podido utilizar en varios dones, sanidades, liberaciones, ¿no? Pero es una experiencia, tanto la experiencia personal como una doctrina que tiene que estudiarse con mucho cuidado y de forma personal, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe en ese aspecto. Esa es la participación, hermano. Sí, gracias por su aporte, hermano. Y y eso nos ayuda a ver que hay diferentes posiciones acerca de cómo interpretar esos textos, pero como dijo el hermano Ever, no hay algo en la palabra que enseña que para recibir el Espíritu Santo para la salvación, que se necesite como se necesite imposición de manos o que alguien ore por ti para ser salvo. Al contrario, dice que Dios sella a los creyentes con el Espíritu Santo como una garantía de su salvación. Así que sí, gracias por hacer ese punto, hermano. Vemos que estamos hablando también de dos tipos de bautismos en el Espíritu Santo que son referenciados por muchas iglesias. Pero lo que quiero destacar aquí es que cada vez que vemos una creencia, debemos volver a los textos donde las personas sacan su fundamento y ver qué es el contexto, ¿no? Como hablamos que Hechos es narrativa, cuando hay una narrativa, sabemos que lo que pasa en la narrativa puede ser algo que va a pasar de nuevo, puede ser algo que es como en general normativo para todo el tiempo, para todos los creyentes, o puede ser algo que Dios hizo una vez para esa situación particular. Y eso es lo que quiero que aprendan, de que Dios nos ha dado no solamente su espíritu, pero también un cerebro para razonar, para investigar y para asegurar de que estamos creyendo lo que es bíblico. Así que eso quiero que aprendan de esto, que cuando vemos algo debemos compararlo con las otras partes de la palabra y ver lo que enseña en otras partes, porque eso nos aclara el tema y nos ayuda a entender. Y gracias a todos por sus comentarios. Como dijo el hermano Ever, este tema se puede hablar por mucho tiempo. Es un tema muy grande que ha dividido a muchos, pero yo no creo que debemos esforzarnos para que ninguna de estas diferencias en interpretación nos dividan. Y muy bien, entonces vamos a seguir. Y en Hechos 19, 8 a 22, vemos que sigue Pablo enseñando aquí en
estamos en Éfeso ya. ¿Y qué aprendemos aquí acerca de la obra de Jesucristo? ¿Alguien podría responder a estas preguntas? Yo, hermana. Ya, gracias, hermano. Pero espero que mi internet no se corte, Sí, porque sale que está un poco inestable. está bien. A ver, la primera, ¿qué decía Juan? Pues que la obra de Jesucristo fue anunciada por Juan el Bautista, animando a las personas que creyesen en Jesús. Sí. En la segunda, ¿quién puede usar su nombre? Pues todos aquellos que creen y reciben a Jesús. Pero además, en el versículo 15, vemos que un espíritu malo también pronuncia el nombre de Jesús, ¿no? También agregando en esa parte. En la tercera dice, ¿qué reacciones vemos en las personas que creen en Él? Pues el Espíritu Santo viene a ellos, produciendo que ellos hablen en lenguas y profeticen. Y la cuarta es, algo más que aprendemos acerca de Jesús, que los espíritus malos también conocen a Jesús y se someten solo a su poder de Él. Muy bien. Y gracias, hermano. Y creo que esos espíritus malos no tanto usan el nombre de Jesús, sino que lo mencionan porque como lo temen. Y mencionó el hermano que profetizan en el nombre de Jesús y hablan en lenguas, pero ¿qué más hacen las personas aquí en esta parte al creer en Jesús? ¿Qué más hacen como una respuesta? Glorificaban a Dios. Sí, glorificaban a Dios. Glorifican a Dios, se arrepentían, traían sus libros de magia para ser quemado y toda idolatría en señal de arrepentimiento. Sí, exacto. Entonces vemos muestras de sus dones espirituales, pero también vemos muestras de arrepentimiento en sus acciones, ¿no? En rechazar lo que antes hacían, que es pecado delante de Dios. Muy bien. ¿Hay algo más que alguien se destacó para alguien que aquí que aprendemos acerca de la obra de Jesucristo? Hermana, había personas que usaban en el nombre de otro. Hay uno que menciona ahí que usa en el nombre, del Dios o del Señor de Pablo, ¿no? Sí. Y eso es también un detalle que a mí me parece importante, ¿no? Sí, y creo que me recuerda de Simón el mago, que se acercaba a Pedro y Juan queriendo que queriendo comprar el don de poder dar al Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro le reprende, ¿no? Diciendo que no es por dinero, sino por fe en el Señor Jesucristo. Así que vemos algo similar ocurriendo aquí. La gente ve que Dios está usando y obrando con poder por medio de Pablo. Pero, ¿por qué? Por medio de Pablo, porque Pablo cree en Jesucristo, ¿no? Y está siendo usado por él. Pero vemos aquí que los que intentan usar el poder de Dios, pero sin realmente estar en Cristo, no les resulta como querían. Y si alguien no ha leído el texto, recordamos que aquí estos hombres quieren echar demonios diciendo en el nombre de Cristo y en el nombre de Pablo, quien lo predica, y esos demonios dicen, conocemos a Cristo y conocemos a Pablo, pero no conocemos a ustedes, ¿no? Y son, ¿cómo se llama? Son tratados violentamente por el hombre que tenía el espíritu. Él los domina, dice. Pero vemos que aunque eso pasa, también hay otros que realmente se rinden a Cristo y dejan sus malas prácticas para seguir al Señor. Muy bien. Entonces, gracias, hermanos, por sus comentarios. Creo que es hermoso ver todo lo que aprendemos acerca de Cristo y en este texto. Y también pregunté aquí, ¿a qué
se dedica Pablo en todo este texto? En todo lo que le hemos leído de 19:1 hasta el 22, ¿qué vemos a Pablo haciendo aquí? Hermana, yo le había puesto allí que en ese texto vemos a Pablo que discutía y persuadía a la gente acerca del reino de Dios. Trataba de persuadir a la gente. Sí, muy bien. ¿Qué más vemos? Que también, bueno, él continuaba con la expansión del evangelio, predicando, enseñando, sanando, persuadiendo, como dijo la hermana, y viendo también cómo era el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes en Éfeso. Muy bien, excelente. Sí, sí. Quería, a ver, hermano Leoncio. A predicar con denuedo del Señor Jesús y su salvación, la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo y hacer milagros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, eso, quería que vuelvan a leer y destaquen todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Él estaba bautizando a los creyentes en los primeros 7 versículos y después vemos a él hablando y predicando con valentía. Y dice que estaba discutiendo o razonando con la gente, tratando de convencerles de la verdad de Cristo. Y él también forma un grupo de discípulos. Cuando dice que, a ver, ¿dónde está? En el versículo 9, en el 8, él estaba intentando, discutiendo o razonando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Y en el 9, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de 2 años. Así que vemos que mientras Dios obra con poder por medio de Pablo, Pablo sigue fiel a enseñar acerca de Cristo y enseñar acerca de cómo realmente es el reino de Dios, formando un grupo de discípulos. Y vemos que Dios obra con poder por medio de él, también sanando, haciendo milagros. Y ahora vamos a seguir. Y a ver si hermano Jorge podría hacer un breve resumen de Hechos 19, 23 a 41. Esta es la primera parte de la tercera página en la tarea acerca del tercer viaje misionero. Bueno, buenas noches ante todo. Buenas noches, hermano. Ahí, bueno, en esos versos dice que hubo un disturbio en Éfeso. Sabíamos que Éfeso era una ciudad que rendía culto a la diosa Diana. Sí. ¿No? Y producto de ello, de ese culto, había el negocio de la creación de imágenes en base a plata. Y había un personaje llamado Demetrio que prácticamente lucraba bastante sobre este negocio. Entonces, cuando llega Pablo predicando a Jesús, iba en contra de todo ello, ¿no? Como ya hemos visto casos anteriores, en que las personas lucran, ¿no? A veces en base a estos dioses falsos, y prácticamente eso no le convenía, y por eso era el disturbio, ¿no? Que había en Éfeso, ¿no? Sí, exacto. Gracias, hermano. Vemos como la enseñanza acerca del evangelio representa una amenaza a la economía de la sociedad en Éfeso. Y algunos quizás, por ejemplo, yo estoy leyendo aquí en la Nueva Versión Internacional y dice la diosa Artemisa, pero en la Reina Valera dice la diosa Diana. Y lo mismo pasa aquí que pasó en Listra, es que Diana y Artemisa son la misma diosa, solo Diana es su nombre romana y Artemisa es su nombre griega. Así que por eso se ve a veces la diferencia de nombres en las traducciones. Muy bien, entonces vemos otro disturbio contra Pablo, pero ahora
en manos de gentiles, ¿no? En manos de griegos, no los judíos. Y gracias hermano Jorge. Y en Hechos 20, 1-6, aquí dicen, vimos a Pablo visitar los lugares donde había ido durante su primer viaje. Aquí en Hechos 20, 1-3, vemos a Pablo visitando a los lugares donde había ido durante su segundo viaje misionero. ¿A qué lugares en Macedonia había ido durante su segundo viaje misionero? ¿Recuerdan? ¿Dónde fue Pablo en su segundo viaje dentro de Macedonia? Yo había puesto, hermana, no sé si esté bien, Corinto, Atenas, Berea, Tesalónica, Anfípolis y Filipos. Son los que había considerado. Sí, aunque creo que si podemos, a ver si puedo sacar el mapa. Dentro de Macedonia, ¿no? Sí, dentro de Macedonia. Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas. Sí, y si pueden ver, Macedonia, probablemente los que están dentro de Macedonia de ese día eran Filipos, Tesalónica y Berea. Y los de Atenas y Corinto eran parte de Grecia o la región de Acaya. Pero están todos en la misma península, ¿no? Muy bien, pero esa idea es que vemos a él. Pido que miren el capítulo 20. Dice en el primer versículo, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió. Y eso me destacó que ha pasado un alboroto y vemos que Pablo, después de este alboroto contra ellos, él como reagrupa a los hermanos y los anima. ¿Cómo habría sido ese momento, no? Sabiendo que todo lo que había pasado. Y después dice en el 2 que, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Y quería destacar eso que vemos lo que Dios hizo en Troas, dándoles una visión del Señor macedónico. Pero vemos aquí también que Pablo a veces escoge a dónde ir o por dónde ir por la situación y por lo que está pasando. En este caso, los judíos traman un atentado contra él, así que él tiene que volver por otro lado. Así que lo que siempre me impacta es como Dios usa las dos cosas, ¿no? Él usa maneras que parecen más divinas para comunicarnos con nosotros, pero también usa situaciones para dirigirnos. Y de aquí, volviendo a la tarea. Hermana, pero yo tenía una duda. Busqué en el internet y me quedó la duda. Bueno, yo puse Berea, Tesalónica, Derbe y Asia. Pero Asia, estaba buscando los mapas antiguos. ¿Está Iconio y Listra o no? Sí. En Asia. Sí, en Asia. A ver, le muestro el mapa. Si puede ver acá, Asia, esto hoy en día es Turquía. Pero en esa época se llamaba Asia, toda esta parte anaranjada. Así que Antioquía, Iconio y Listra están en Asia, en la provincia de Galacia. No se nota mucho, pero Asia es un poco más grande aquí, porque es el nombre de toda esta región. Y Antioquía de Pisidia Antioquía está en Pisidia y Iconio, Listra y Derbe probablemente estaban en Galacia. Muy bien, entonces sí, tenemos muchos diferentes lugares de que estamos hablando. Pero ya, para terminar esta parte, ustedes vieron que ahora hay diferentes personas agregados al grupo misionero. ¿De dónde era Sópater ahí en esta parte de su tarea? De Berea. Sí, de Berea, ¿no? Donde estudiaban las escrituras. ¿De dónde eran Aristarco y Segundo?
Tesalónica. De Tesalónica. Y Gayo. Derbe. Y Timoteo. De Asia. Ajá, de Asia, específicamente de la ciudad de Listra, si recordamos, Hechos 16. Y Tíquico y Trófimo. Asia. Sí, ellos eran de la provincia de Asia, así que no nos dice qué ciudad. Pero vemos como, no lo vemos en toda la historia, pero Dios está expandiendo el equipo misionero con personas de cada uno de los lugares donde Pablo y el equipo ha visitado. Muy bien. Entonces, no mencionamos al final del Hechos 19 con el disturbio de lo que pasa en Éfeso. No sé si recuerdan en el versículo 35, ¿quién es que viene y pone para al disturbio? Es un escribano, dice la escritura. ¿En qué parte? En Hechos 19:35. El hermano Jorge nos resumió lo que pasó con el disturbio en Éfeso, con Demetrio y los artesanos para la diosa Diana. Y vemos en el Hechos 19:35 que el escribano, o en la Nueva Versión Internacional dice el secretario del Consejo Municipal. Así que vemos como él dice, wow, esperen, están causando todo este alboroto. ¿Y qué va a pasar? Pues los romanos van a ver lo que estamos haciendo y van a venir y decir que estamos causando un alboroto por nada, ¿no? Y él les dice que todos saben que Éfeso es de Artemisa o de Diana, así que no se preocupen porque esta enseñanza de este señor no va a cambiar eso de Éfeso. Pero solo quería destacar eso de que aquí empezamos a ver la organización de los romanos. Muchos de los formas de organización y gobierno que usamos hoy en día vienen de los romanos. Y vemos que en muchos otros lugares vamos a ver gobernantes, reyes, y aquí hace un escribano, un secretario, un municipio que ponen parche a las cosas, a los alborotos, y también que ordenan la sociedad. Y vemos a veces que los diferentes pueblos a veces temen a los gobernantes romanos, no porque necesariamente porque los van a perseguir en este caso, pero porque van a decir que están causando un alboroto. Así que vemos como los romanos mantenían todo bajo control. Muy bien. Entonces, para terminar este tercer viaje, ¿qué pasa en Troas? Bueno, yo hermano, yo he puesto que, bueno, Pablo está enseñando y Pablo empieza a enseñar largamente a los discípulos que se encuentran allí. Y como a la medianoche ocurre que un joven estando sentado a la ventana, pues, llamado Eutico, él rendido en el sueño o cansado, quizá por la exposición de Pablo largamente de la enseñanza, bueno, él se cae del tercer piso, ¿no? Y bueno, fue levantado muerto, es lo que nos refiere. Sí. Y bueno, Pablo lo que hace es baja y se echa sobre él, le abraza y refiere luego Pablo que lo levanta, ¿no? Sí. Y le refiere a la gente que él está vivo, ¿no? Y bueno, luego de este suceso, Pablo sube con el muchacho y comparten el pan, ¿no? Sí. Es lo que más o menos... Sí, y yo recuerdo cuando por primera vez leí esa parte, decía, ¿por qué incluyeron eso? Parece tan pequeño, ¿no? Ese suceso. Y algunos comentaristas mencionan que algo que Lucas quiere es que los lectores entiendan que Pablo sí tiene la autoridad de Cristo como apóstol. Y vemos que muchas veces menciona cosas que nos muestran que Pablo tenía el poder de Dios y la autoridad como apóstol de Dios. Y a veces
Lucas quiere que veamos que tiene la misma autoridad de Pedro, ¿no? Porque había personas que cuestionaban la autoridad como apóstol de Pablo. Y vemos en Hechos 9:40 que Pedro resucita a una niña, ¿no? Y así que algunos mencionan que Lucas probablemente incluye esta parte aquí para que veamos, Pablo también tenía la aprobación como apóstol de Dios. Y hay más que se puede decir ahí, pero eso siempre me decía, ¿por qué se incluye esa partecita, no? Pero vemos que Pablo también, Dios está obrando por medio de él. Muy bien, y para terminar, ¿qué pasa en la última parte? Pablo ya va a salir de Éfeso y tiene que hablar con él llama a los ancianos, ¿no? Para hablar con ellos. Llama. ¿Sí? Sí, adelante, hermano, disculpe. Dice, disculpe usted, llama a los ancianos a la iglesia para despedirse, ¿no? Sí. Haciéndole recordar que predicó a judíos, a gentiles, que tenían que arrepentirse y venir a Dios, y de la fe de nuestro Señor Jesús, que iría a Jerusalén sin saber lo que le pasaría a él, ¿no? Porque no estimaba su vida más que culminar su carrera de fe con gozo, pero les advirtió que desde que él se fuera, estarían solos, rodeados de lobos rapaces que intentarían dañar la iglesia y que cuiden al pueblo de Dios. Amén. ¿Y qué más le destaca en esta parte, hermano Leoncio? ¿Qué más me destaca? De que, por ejemplo, él se iba a Jerusalén, de que él se iría sin saber de lo que pasaría, o sea, no tenía cuidado de su vida. Por ejemplo, si hoy día, voy a predicar, me va a dar el virus, ¿no? Pero Pablo no estaba pensando en eso, o sea, si lo azotarían, si es cierto que lo apedrearían, lo matarían. Él solamente pensaba culminar su carrera que le encomendó al Señor Jesús. Su vida, su alma, la muerte incluso estaba en las manos de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Y terminamos en Hechos 21. Sí, hermano Julio. Sí, yo quiero destacar, hermana, esa parte a mí me gustó bastante porque ahí hay una parte donde dice que los hermanos se echan sobre el cuello del apóstol Pablo llorando, ¿no? Porque ya no lo volverían a ver. Y bueno, eso me hizo recorrer cómo es que al inicio de su conversión de Pablo nadie lo quiere, ¿no? Le temen, le tienen miedo y no creen en él, ¿no? Y ver cómo al final, cuando después de todo lo que Dios obra en la vida de Pablo, cómo la gente termina amando a Pablo, ¿no? Obviamente amamos al Señor, ¿no? Pero Pablo es valioso ya para su casa, para la gente de su entorno, ¿no? Sí, buen punto, hermano. Gracias por aportar eso. Y creo que también todo esto, lo que me destaca también al leer todo Hechos, es que hoy en día muchas veces vamos a la iglesia y lo vemos como una parte de nuestra vida nomás, ¿no? Muchos ven a la fe en Cristo como una parte de nuestra vida, pero vemos como todos los creyentes en esta época, Cristo era todo, ¿no? Ellos literalmente abandonaban todo para poder seguir a Cristo. Había persecuciones, cambiaban su forma de ser, hasta a veces teniendo que ya no tener comunión con sus familias, ¿no? Y vemos que eso es lo que es seguir a Cristo, ¿no? Él es toda nuestra vida, no solamente es algo que agregamos a la vida, ¿no? Y vemos al final en Hechos 21, 1 a 17, que el profeta Ágabo le dice a Pablo que si él va a Jerusalén, le van a atar las manos y los pies y llevarlo, y él será llevado y entregado en manos de los gentiles. Y la respuesta de Pablo es, pues, no, dejen de llorar, ¿no? Por el nombre del Señor Jesucristo, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y muy bien, entonces hemos visto en esta clase el segundo viaje misionero y les mandaré estos mapas. El tercer viaje, disculpen. Tercero.
Sí, sí, gracias, hermana. El tercer viaje, pero pueden ver como él pasó la mayoría de su tiempo en Éfeso. Dice que pasa a lo menos 2 años ahí. Y este mapa es un poco más, en cada fuente van a ver este mapa un poco diferente, porque menciona un poco más de que él pasó por ahí, consolidó a estas iglesias, volvió a pasar por Macedonia, y no se sabe exactamente en cada lugar que se paró, pero la gente como asume por lo que se ve allí. Pero lo que más recordamos de este tercer viaje es el tiempo que pasa en Éfeso y estas cosas que hemos visto, desde el bautizo de los creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo, los hechiceros que dejan sus libros de magia para seguir a Cristo, el disturbio con Demetrio y los otros artesanos que hacían cosas para vender en nombre de la diosa Diana, y también estas despedidas sentimentales de Pablo con los creyentes en Éfeso, y ahora va en rumbo a Jerusalén. Así que en la próxima clase vamos a terminar lo que queda de Hechos, así que por favor, los apuntes que han tomado acerca de Hechos 21 hasta 28, ténganlo ahí con ustedes para la próxima clase. Y les voy a dar, entonces en la próxima clase vamos a repasar esa parte, y sí vamos a tener que, vamos a ir más rápido que en esta clase por esa parte, porque sí también queremos hablar de la estrategia misionera de Pablo. Así que van a leer el capítulo 3 en el libro en esta semana. Especialmente es acerca de la estrategia misionera de Pablo. Y les voy a mandar, no les voy a hacer responder a todas las preguntas al final del capítulo porque son muchas. Les voy a mandar ahora a su correo qué preguntas responder. También les voy a mandar el horario especial. Yo creo que en el horario no tenemos clase esta semana que viene, el viernes que viene, sino la otra. Pero les voy a mandar ahora para que lo puedan ver. Por favor, recuerden sus proyectos. Ya pueden ir haciendo la primera parte del proyecto, haciendo su resumen de lo que pasa en el lugar que les toca, también qué podemos investigar y aprender acerca de ese lugar, y las otras cosas en esa primera parte. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos, hermanos. Padre Dios, damos gracias por esta noche y esta oportunidad de aprender más acerca de tu obra misionera. Pedimos que nos instruyas y que nos ayudes a ser fieles, así como Pablo fue fiel. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su participación esta noche. Nos vemos pronto. Nos vemos, hermanos. Hola, hermanos. Hasta luego, hermanos. Chao. Hermana, nos vemos. Buenas noches, hermanos.